El espectáculo nos ha regalado personajes inolvidables. Voces que nos hicieron soñar. Rostros que nos hicieron reír y llorar. Pero también, detrás de esas luces, existieron personas que vivieron con miedo. Miedo al rechazo. Miedo a hablar. Miedo a ser ellos mismos. Durante décadas, hablar de ser gay era un tabú. Y mencionar el SIDA, una sentencia de muerte, pero también de silencio. En este video, queremos rendir homenaje a 7 figuras mexicanas que no solo brillaron en su arte, sino que enfrentaron en soledad una de las enfermedades más estigmatizadas de su tiempo. Esta no es una historia de muerte. Es una historia de valor, de lucha y, sobre todo, de humanidad. Roberto Cobo, el actor olvidado por la historia. Roberto Cobo nació en la Ciudad de México el 24 de enero de 1938. Su rostro fue parte de la época de oro del cine mexicano, y su talento lo llevó a participar en decenas de películas y telenovelas. Con una carrera que abarcó más de 40 años, se consolidó como uno de los actores más respetados por su entrega, su fuerza en pantalla y su capacidad para transformar cualquier papel. Sin embargo, muy pocos sabían lo que vivía lejos de las cámaras. Durante los años 80 y 90, el VIH y el SIDA se propagaban rápidamente, especialmente dentro de comunidades marginadas. Roberto, como muchos artistas LGBT de su tiempo, enfrentó la enfermedad con total hermetismo. El estigma era tan grande, que hablar del virus significaba el fin de una carrera, o de una vida social. Cobo fue internado varias veces, pero jamás hizo pública su condición. Finalmente, falleció el 19 de abril de 2002, a los 64 años. Su muerte fue atribuida a complicaciones, pero se sabía que el SIDA había sido la causa real. Roberto Cobo fue devorado en silencio, como muchos otros. Hoy, su legado actoral merece recordarse, no solo por su talento, sino por su lucha callada. Juan Gabriel, el divo eterno que escondió su dolor. ¿Quién no ha cantado una canción de Juan Gabriel? Desde sus humildes inicios en Parácuaro, Michoacán, hasta convertirse en el ícono latino que fue, la historia de Juan Gabriel está llena de lucha, música y contradicción. Nunca confirmó ni negó su orientación sexual, y durante años, la ambigüedad fue su escudo. Pero en la intimidad, quienes lo rodeaban sabían de su realidad. En los 2000, su salud comenzó a declinar. Pérdida de energía, malestares recurrentes, hasta que llegó el diagnóstico, SIDA. Aún así, siguió dando conciertos. Se mantuvo activo hasta el final. Pero su cuerpo ya no respondía igual. Su voz, aunque firme, ya no tenía el mismo fuego. Murió el 28 de agosto de 2016. El parte oficial fue un infarto, pero quienes lo acompañaban sabían que el virus lo había debilitado hasta apagarlo. Enrique Álvarez Félix, la sombra de un apellido ilustre. Ser hijo de María Félix no era tarea fácil. Enrique Álvarez Félix lo vivió desde que nació. A pesar de la fama de su madre, él luchó por hacerse un nombre por su cuenta. Y lo logró. Con papeles protagónicos en Colorina, Rina y Marisol, se ganó el cariño de millones de televidentes. Sin embargo, desde muy joven, tuvo que ocultar aspectos fundamentales de su vida. Su homosexualidad, aunque nunca confirmada públicamente, era comentada en voz baja por el medio. En un México que aún consideraba lo distinto como escándalo, Enrique vivía con una discreción que le costaba emocionalmente. Durante los años 90, comenzaron los primeros síntomas. Pero su reacción fue el silencio. Ni siquiera su madre hablaba del tema. El 24 de mayo de 1996, falleció de un supuesto infarto. Pero el deterioro físico, los síntomas prolongados y la información que circulaba indicaban otra cosa. Enrique había muerto de SIDA. Nunca lo dijo. Nunca se supo oficialmente. Pero quienes estuvieron cerca de él, lo sabían. Agustín Insunza, el comediante que murió sin risas. Agustín Insunza fue un rostro habitual del cine mexicano de mediados del siglo XX. Nacido en 1900 en Coahuila, apareció en más de 190 películas, generalmente en roles cómicos que lo hicieron entrañable para el público. Pocos conocían su vida personal. En una época donde la doble moral dominaba el espectáculo, Agustín vivió con discreción absoluta. Hacia los años 70, cuando su popularidad comenzó a menguar, también su salud comenzó a deteriorarse. Primero fue el cansancio, luego las fiebres y una pérdida de peso progresiva. Finalmente, llegó el diagnóstico, SIDA. En un tiempo donde ni siquiera los doctores sabían cómo tratar la enfermedad,
Agustín optó por desaparecer del foco. Se retiró por completo, incluso de sus amistades. Murió el 23 de agosto de 1978. Oficialmente, por causas naturales. Pero el rumor entre quienes lo conocían era claro: el SIDA fue la verdadera causa. Fue uno de los primeros artistas mexicanos que, en silencio, fue víctima de esta enfermedad. Maricruz Olivier, el rostro de la ambición y de la tristeza. Maricruz Olivier fue una de las actrices más enigmáticas y aclamadas de su generación. Su actuación en Teresa 1959 como una mujer ambiciosa y calculadora, la catapultó a la fama. Con una belleza clásica y un carácter fuerte, se convirtió en una estrella. Pero fuera de escena, era otra historia. Nunca se casó, no tuvo hijos, y su vida sentimental siempre fue un enigma. Algunos medios especulaban que mantenía relaciones con otras mujeres del medio, pero ella nunca dio declaraciones. Vivió con un bajo perfil, cuidando una privacidad que, en esa época, era necesaria para sobrevivir en la industria. Durante los años 70, su presencia comenzó a desaparecer de los medios. Nadie imaginaba que su alejamiento se debía al deterioro de su salud. Comenzó a sufrir de fiebre constante, pérdida de peso y fatiga. Tras varios exámenes, el diagnóstico fue confirmado: SIDA. En una sociedad que apenas hablaba del tema, Maricruz decidió recluirse en su hogar, lejos del escarnio, lejos de los titulares. Su cuerpo cambió. Su rostro, otrora altivo, se volvió demacrado. La mujer que una vez conquistó la pantalla, se desvanecía lentamente. Falleció el 10 de octubre de 1984. El comunicado oficial habló de un paro cardíaco, pero muchos sabían la verdad. El SIDA la había vencido, sí, pero también la soledad, el prejuicio y el miedo. Gonzalo Vega, el caballero del escenario que se despidió en silencio. Gonzalo Vega fue sin duda uno de los actores más completos y queridos del país. En teatro, cine o televisión, su presencia era sinónimo de calidad. Brilló en títulos como Cuna de Lobos, Lo que callamos las mujeres, y Nosotros los nobles. Con una imagen impecable y una carrera sólida, Gonzalo se mantuvo alejado de escándalos. Pero eso también significó mantener en secreto su vida privada. En los 2000, comenzó a alejarse del medio. La excusa pública fue una extraña enfermedad de la médula ósea. Pero varios reportes y rumores de la época aseguraban que la realidad era más compleja: se trataba de VIH. Su aspecto cambió visiblemente en sus últimos meses. La enfermedad lo fue apagando hasta que falleció el 10 de octubre de 2016. Pese a todo, dejó un legado invaluable. Un artista completo, que hasta en sus momentos más difíciles, se mantuvo firme en su vocación. Daniel Bisogno, la sonrisa que ocultaba una batalla. Daniel Bisogno fue, por años, un personaje inconfundible de la televisión mexicana. Con su estilo directo, irreverente y polémico, se ganó tanto admiradores como detractores. Pero pocos sabían lo que escondía detrás de esa personalidad vibrante. Durante los últimos años, comenzó a ausentarse de la televisión. Atribuyó su estado a una enfermedad crónica. Pero la verdad era más dolorosa. A fines de los 2000, fue diagnosticado con VIH, y con el tiempo, desarrolló SIDA. Murió el 20 de febrero de 2025, a los 51 años. En silencio, como muchos antes que él. Pero su huella en la televisión, su carisma, su manera única de estar frente a cámara, quedó para siempre. Estas historias no son solo de muerte. Son también de silencio, de prejuicio, y de una sociedad que no estuvo lista para escuchar. Hoy, rendimos homenaje a estos 7 artistas. Pero también a todos los que sufrieron callando. Que su memoria nos enseñe a ser más empáticos, más humanos. Porque el SIDA no solo mató cuerpos, también apagó voces. Y nosotros, no podemos permitir que el olvido sea su última morada.